En esta sesión vamos a continuar con el análisis de la extinción de las obligaciones civiles a través de la prescripción. Eso nos va a llevar también pues, a examinar la prescripción negativa. Dentro de la idea se trata de ver cómo opera esta, es decir, su dinámica de funcionamiento como tal forma de extinción de las obligaciones civiles en orden a lo establecido en el artículo 633 del Código Civil. El estudio de la prescripción positiva o adquisitiva, como ya se expresó en una sesión anterior, corresponde fundamentalmente a la parte relativa a los derechos reales. La prescripción negativa, también se dijo anteriormente, es un modo de extinción de las obligaciones por la inacción del acreedor durante el tiempo determinado por la ley establecido en el artículo 633 del Código Civil. Es un derecho que la ley concede al deudor para rechazar el cumplimiento de una obligación cuando la exigencia de la misma ha sido retrasada por el acreedor, superando el tiempo concedido por la ley para reclamar la deuda. No obstante, con la prescripción negativa, la ley no trata de dar por cancelada una deuda, sino lo que se concede es, ni más ni menos, un medio indirecto de liberación del obligado. Las funciones de seguridad y claridad en el tráfico jurídico encomendado a la prescripción determinan dos hechos fundamentales. Uno, que si bien se puede renunciar a la prescripción ya ganada, según los artículos 850 y 851 del Código Civil, está vedada la posibilidad de una renuncia anticipada de la prescripción. Esta prohibición produciría la nulidad de la renuncia por aplicación de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil, el cual dispone que solamente podrán tener validez las renuncias de derechos en tanto no vayan contra la ley. La misma prohibición de renuncia anticipada la encontramos en el artículo 970 del Código de Comercio. Y aquí conviene nuevamente recordar que una de las fuentes primordiales del Código Civil de Costa Rica la constituye el Código de Napoleón, cuyo artículo 2220 determina que no se puede renunciar por adelantado a la prescripción. Los autores franceses, Colin y Capitán, señalan que esa prohibición es consecuencia del carácter de orden público de la prescripción, afirmando también que si fuese válida esa convención, todos aquellos a los que pudiera perjudicar no dejarían de exigir su renuncia a los posibles beneficiarios de la misma. En segundo lugar, otro hecho de similar trascendencia lo constituye la imposibilidad de que la prescripción pueda ser apreciada de oficio por los tribunales. Los jueces no pueden aplicarla sin que haya sido invocada y opuesta por parte interesada, pues si lo hicieran sin haber sido alegada, incurrirían en vicio de incongruencia. En esos términos, el artículo 973 del Código de Comercio dispone que en ningún caso el juez puede declarar de oficio la prescripción, siendo preciso que la parte interesada la oponga para que pueda darse lugar a la misma. Se habla en la ley, se habla en el Código Civil de la prescripción de las acciones. Es otra cuestión que se presenta al disponer el Código que la acción para hacer efectivo un derecho se extinga por la prescripción del mismo derecho. Igualmente, el Código declara que prescrita la acción por el derecho principal, quedan también prescritas las acciones por los derechos accesorios.
Y por último, se determina que todo derecho y su correspondiente acción prescriben por 10 años. Artículos 865 a 868. Ante ello, parece existir una contradicción en ese binomio derecho-acción, ya que puede plantearse la duda de qué sea lo que realmente prescribe. Ante la hipótesis de una prescripción ya producida, cabe preguntarse si es posible entablar la reclamación del derecho prescrito. Y por todo lo dicho, pareciera que extinguido el derecho, ya no será posible su reclamación. Sin embargo, la solución es la contraria. Lo que se pierde es el derecho y no la acción, la cual puede ejercitarse. Otra cosa será el resultado del ejercicio, que dependerá siempre de la oposición que pueda plantear el demandado a quien la prescripción beneficie. Partiendo de la base de que la prescripción no puede ser acogida de oficio por el juzgador, si la opone el demandado, podrá haber lugar a la misma si en realidad se ha producido. Pero si no la opone el demandado, la acción no puede quedar perjudicada por haber prescrito el derecho. Este no hacer del demandado pudiera ser por omisión expresa, al momento de concretar la oposición, o tácita por seguirse el juicio en rebeldía, lo que en ambos casos supondría una forma de renunciar al derecho de prescripción ya ganado y que es legalmente posible, como ya hemos dejado indicado. Sin embargo, cosa distinta al derecho civil, en el derecho mercantil la prescripción opera como excepción y como acción. Así lo prevé el artículo 972 del Código de Comercio, al disponer que la prescripción se puede plantear como acción para que se declare la extinción del derecho y su ejercicio, y como excepción cuando se pretenda hacer efectivo un derecho ya extinguido por el transcurso del tiempo legal. Según esto, la duda es si podría plantearse en materia civil la extinción del derecho. La realidad es que el Código Civil no contiene una previsión expresa sobre el particular, como sí lo hace el Código de Comercio. Ahora bien, por analogía y al no estar prohibida esa hipótesis, entendemos que en el orden civil podría establecerse igualmente una demanda en la que se solicitara al tribunal declarar producida una prescripción en favor de la persona a la que pudiera beneficiar. Además, la prescripción negativa civil no produce efectos plenamente extintivos. La consumación de su transcurso no comporta la absoluta aniquilación del derecho. Esta singularidad que nos ofrece el derecho privado es incontestable desde el momento en que existen los siguientes efectos. 1. El pago de una deuda prescrita no constituye pago de lo indebido. 2. La prescripción ganada es renunciable. 3. Además, la deuda prescrita es uno de los supuestos típicos que se presentan de obligación natural con todos los efectos previstos en los artículos 334 y 335 del Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos de la prescripción negativa? Son 4 estos requisitos, que son los que generalmente se exigen para ella. Y así tenemos, el primero, la existencia de un derecho que se puede ejercitar. En segundo lugar, la falta de actividad o inercia por parte del titular. 3, el transcurso del tiempo fijado por la ley y que varía según los casos. 4, que el beneficiario la reclame o exprese su voluntad de hacerla valer. Sin embargo, hay muchos derechos que son imprescriptibles por su naturaleza. Por ejemplo, el derecho de pedir la división de la cosa común, el derecho de reclamar el paso o salida de un fundo enclavado,
El derecho de exigir el otorgamiento de escritura pública respecto a una compra de una cosa inmueble. El derecho de aceptación de la herencia. Y por último mencionaremos sin duda como imprescriptibles los bienes de dominio público, los derechos de la personalidad, los derechos de filiación y estado civil de las personas y todos aquellos derivados del derecho de familia para los que la ley no señale un plazo especial de prescripción. Hablemos de las clases de la prescripción negativa. Del examen del Código Civil podríamos dividir la prescripción negativa en tres grandes grupos o clases, atendiendo a la naturaleza de los actos. Uno sería relativo a la prescripción ordinaria por 10 años, que tiene su fundamento solamente en la tardanza o inercia del acreedor. Esta prescripción también se llama prescripción decenal o común y está prevista en el artículo 868 del Código Civil. La segunda serían las prescripciones extraordinarias, que se producen en razón de lo que se ha venido a denominar presunción de pago. Son las llamadas prescripciones cortas, también extraordinarias, y que vienen contempladas en los artículos 869 y 870 en relación con el 872 del Código Civil, estableciéndose el plazo de 3 y 1 año para la prescripción de determinados derechos y acciones en esos artículos enumerados. Dicha presunción de pago se produce ante la suposición de que al no haberse reclamado durante el tiempo fijado por la ley, ésta da por sentada que la deuda ha sido satisfecha. Contra esta presunción de pago cabe prueba en contrario por lo dispuesto en el artículo 872 del Código, en el que sin duda se produce una verdadera rehabilitación de la deuda mediante el mecanismo de la confesión judicial que el citado artículo autoriza. En tercer lugar están las denominadas prescripciones especiales, que son las que vienen expresamente establecidas por la ley en los casos en que se exige más o menos tiempo para que se produzcan, tratadas en el segundo párrafo del artículo 868. Ejemplo de ellas, por lo que se refiere al Código Civil, los podemos encontrar en los artículos 841, 849 y 1407, entre otros. En el derecho comercial, generalmente todo derecho y su correspondiente acción, según el artículo 984 del Código de Comercio, prescribirán a los 4 años, salvo algunas acciones determinadas en el mismo artículo, las cuales tienen un plazo de prescripción de 1 año. Y al hablar de la dinámica de la prescripción negativa o extintiva, se quiere indicar que ésta puede ser objeto de determinadas circunstancias que afectan a la continuidad de su curso y que se pueden producir a partir del momento inicial del término prescriptivo. El Código Civil dispone que el término para computar la prescripción de acciones deba correr desde el día en que la obligación sea exigible, artículo 874. Estas situaciones son la posibilidad de interrupción o de la suspensión de la prescripción. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el Código Civil, en sus artículos 876 y 879, establece las siguientes causas de interrupción de la prescripción negativa. 1. Por el reconocimiento explícito hecho por el deudor a favor del acreedor en cuanto al derecho de que se trate. 2. Por emplazamiento judicial o embargo notificado al deudor. 3. Por cualquier gestión judicial o extrajudicial que el acreedor realice para el cobro de la deuda.
El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo que pudiera haber transcurrido anteriormente. Artículo 878. Es algo así como empezar de nuevo el conteo del plazo. En cuanto a la suspensión de la prescripción, el Código Civil recoge expresamente la figura de la suspensión de la prescripción en el artículo 880. La suspensión consiste en que el tiempo en que permanece la causa de suspensión no se cuenta para prescribir, pero el tiempo transcurrido antes del hecho que dé lugar a la suspensión es considerado útil a efectos de la prescripción. Es decir, con la suspensión se produce la paralización temporal del curso de la prescripción. Terminada la suspensión, corre de nuevo la prescripción y habrá, por tanto, que sumar el tiempo anterior y el posterior a la suspensión para determinar el término concreto de la prescripción. La suspensión queda también regulada en el artículo 976 del Código de Comercio, aunque en algunos casos se introducen otras causales distintas a las del artículo 880 del Código Civil. Esta figura contempla situaciones que impiden a ciertas personas la defensa de sus derechos sin culpa suya. Igualmente se contempla el estado de dependencia en que algunas personas pueden encontrarse respecto a otras, cosa que las imposibilita para promover a tiempo sus reclamaciones. También queda previsto el supuesto en que la prescripción pueda ser provocada por el mismo obligado. Como es lógico, la ley impide que ese deudor quede favorecido por su actividad injusta. Muchas gracias.